Estamos ya en la cuarta semana, empezamos la cuarta semana de este tiempo de reflexión sobre la familia. Y en esta semana el tema sobre el cual va a girar nuestra meditación es que trabajar para que nuestro matrimonio sea un manantial, nada menos, sea un manantial. El próximo jueves nosotros vamos a centrar nuestro estudio en un pasaje muy conocido de Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, que como habéis visto está en la portada del boletín. Alguno había visto esto ya en la portada del boletín y dice, menudo tema. Bueno, este tema está mal interpretado, mayoritariamente. O sea, cuando nosotros nos centramos en la Biblia, tenemos que tener en cuenta de que la Biblia fue escrita en unas circunstancias especiales y el apóstol Pablo, sobre todo las epístolas, habla a una iglesia enfatizando aquellos aspectos de la forma de vida o del pensamiento cristiano que esa iglesia necesitaba que enfatizase. Y en base a unas circunstancias sociales o a unos problemas que tenía la iglesia, no es lo mismo la iglesia de Corinto que la iglesia en Éfeso o en Tesalónica, y el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo es aquellas debilidades o aquellos elementos que la iglesia de Éfeso debería resaltar. Pero también tenemos que tener en cuenta no solo el contexto social o sociocultural de la iglesia en Éfeso, sino también tenemos que tener en cuenta todo el contexto de la epístola. Cuando nosotros analizamos la epístola, si nosotros sacamos los versículos del 21 al 31 del contexto general de la epístola, entonces podemos llegar a conclusiones totalmente disparatadas, o por lo menos desenfocadas. Pero si nosotros analizamos ese pasaje o esos versículos desde la perspectiva, por ejemplo, aunque solo sea de los capítulos 4 y 5, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está invitando, está exhortando, está dirigiendo a los hermanos de Éfeso a que lleven a la práctica, es decir, que su vida manifieste la presencia del Espíritu. En el capítulo 4 está hablando énfasis en el Espíritu. ¿Cómo? Les invitas a que sean hijos de luz, a que resplandezcan en sus actuaciones. ¿Cómo? Sometiéndose unos a otros en amor. Y como ejemplo del sometimiento pone la familia. Entonces no trata el apóstol Pablo de poner a uno por encima del otro, sino enfatizar en el contexto de las familias de aquella época aquellos puntos que el hombre tenía que resaltar y aquellos puntos que la mujer tenía que resaltar. En el contexto grecorromano, la mujer era solo y exclusivamente la encargada de administrar el patrimonio y tener hijos. El amor, el placer, la relación, el hombre lo encontraba fuera del matrimonio. Por eso cuando el apóstol Pablo está diciendo que el hombre debe de amar a la mujer, está estableciendo un principio revolucionario en su época. Debe de amar, pero no debe amar a la mujer de una manera cualquiera, sino como Cristo amó a su iglesia. Y cuando está diciendo que la mujer respete, obedezca al marido, está también poniendo el dedo en una de las características que fallaban en el concepto greco-romano. Bueno, incluso sobre todo romano y sobre todo los capitalinos, es decir, las mujeres romanas y las corintias, por ejemplo, por poner dos ejemplos, tela marinera. Ni siquiera aquel papel social que tenían que hacer lo hacían, porque para eso estaban los esclavos, para administrar la hacienda y para cuidarse de los hijos. Parir, pues, tenían que hacerlo, pero si podían evitarlo también. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Entonces el
el apóstol pone el dedo en las llagas, en las énfasis o necesidades sociales de la época. No quiere decir que no tenga importancia hoy, claro que sí. Debemos amarnos, debemos respetarnos los unos a los otros, porque es la manera de vivir como hijos de luz. Pero nuestra familia hoy, en el siglo XXI, el concepto de familia tiene otros elementos en que nosotros como creyentes debemos de resaltar, no olvidando eso, sino enfatizando aquellos elementos que necesita ser resaltado en el contexto de nuestra familia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, no quiero decir que la palabra de Dios no tenga vigencia, claro que sí, pero de la palabra de Dios o con la palabra de Dios nosotros tenemos que dar respuesta a otras necesidades que en aquella época no existían, pero que nuestras familias hoy tienen. Ayer estuve echando un vistazo al periódico La Vanguardia. El periódico La Vanguardia, en su edición de ayer, decía que 7 de cada 10 familias españolas terminan en divorcio. Y esa cifra se ha duplicado en los 10 últimos años. O sea, 7 de cada 10 familias hoy día, en nuestra sociedad, en España, hoy, en el siglo XXI, en el año 2018, bueno, 2017, que es la fecha de la encuesta, 7 de cada 10 familias, el 70% de las familias en España terminan en divorcio. Asustado por los números, digo, a ver si estos han pasado cantidubi, me fui a las estadísticas más fiables o más serias en España, o más generales, que son las del Instituto Nacional de Estadística. Y ahí se me cayó el sombrajo completo. Porque en las estadísticas, esta vez del año 16, que son las últimas que ha cerrado el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que el promedio de duración de un matrimonio en España son 16 años. Así que todos los que hemos pasado de los 16, estamos por encima del promedio. 16 años es el promedio de duración del matrimonio. Y ya dejé de mirar estadísticas porque no quería hacerme mala sangre. Señores, señoras, quien no quiera ver que nuestra sociedad tiene un serio problema en cuanto a la familia, tiene menos visión que Bartimeo antes del milagro. Y la familia es un problema en España en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. Hoy día parece imposible pensar siquiera que un matrimonio puede fundamentarse sobre el concepto hasta que la muerte nos separe. No se concibe hasta que el divorcio nos separe. Eso es empezar mal. Porque se considera que el matrimonio es algo coyuntural. Mientras nos vaya bien, mientras que me apetezca, mientras que no encuentre algo mejor. Y entonces ves en todos los medios de comunicación, últimamente estoy siendo condenado a ver algún que otro programa de cotilleo, es una condena, pero para mostrar mi amor lo hago. Es increíble. No es que el divorcio sea natural, es que lo antinatural es que no exista. Bien, en ese contexto nosotros tenemos que levantar la voz, y levantar la voz sin mogajiterías. Me he dicho la palabra fatal, no me salía. No con soluciones fáciles. Eso es, mojigaterías. Ya sabía yo que me había equivocado. He ido hasta el médico, para eso de los despistes. Y bueno, una buena noticia, no tengo Alzheimer. Entonces me dijo el neurólogo, es simple despiste en grado sumo.
Y dice, ¿cómo se cura? Dice, cuando encuentre usted la receta me lo dice. Bien, con mucha frecuencia los cristianos tendemos a dar respuestas fáciles y simplonas. No, hay un problema y hay un problema serio. Y si hay un problema serio, y en principio el fundamento es la base sobre la que se establece el matrimonio, nosotros tenemos que buscar en la Biblia principios sólidos sobre los que fundamentar nuestro matrimonio, y no solamente fundamentar nuestro matrimonio, sino dar respuesta a las personas que necesitan fundamentar su matrimonio. En primer lugar, el matrimonio debe de fundamentarse en una dependencia a Dios sin condiciones. Mirad, hermanos, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto, y un pacto desde el punto de vista divino. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que el matrimonio debe fundamentarse en una entrega a Dios incondicional? Por una sencilla razón. Si partimos de la base de que Dios es el que inventó el matrimonio, si queremos saber lo que realmente es el matrimonio, tendremos que ver quién lo inventó y para qué lo inventó. Nos podíamos tirar todo el sermón hablando de esto, pero cuando simplemente nosotros tenéis toda la semana, os recomiendo tener el devocional cada semana, cada uno de estos temas que yo voy a dar, una pequeña pincelada, hay una reflexión seria, hay un apoyo bíblico, hay una serie de elementos. No os contentéis con venir al culto y abrirla ya y ya está todo hecho. Es algo muy serio que tenemos que trabajar, que tenemos que profundizar, que tenemos que interiorizar. Y os invito no solamente a que vengáis a los cultos durante siempre, pero especialmente durante este énfasis, sino que participéis en el tiempo de reflexión y estudio de las barcas y tengáis vuestro tiempo devocional sobre este tema. Es muy serio. No os acordéis de Santa Bárbara cuando truena. No empecéis a intentar poner solución a un problema cuando ya habéis convertido de vuestro matrimonio un cadáver insepulto, que además ya huele, y lo mejor que se puede hacer es darle un buen entierro. Empezar ya de este momento, y vosotros jóvenes, que todavía no habéis fundado un matrimonio, que algún día lo fundéis, tener en cuenta cuáles son las bases sobre las que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que ser una dependencia. Bueno, eso sí, eso es lógico, yo lo hago. Y un jamón. Mirad, yo tengo más de 2/3 de mi vida, que ya va siendo un poquito larga, ¿no?, de creyente. Y lo más difícil para mí es precisamente someterme a Dios sin condiciones. Estoy, así que sin que nadie nos oiga, hasta el gorro de gente que me dice, Dios me ha dicho. Y a las 3 meses me vuelve a decir lo contrario y me dice, Dios me ha dicho. Porque confundimos la voz de Dios con mi deseo. Esto es muy serio. Mirad, nuestra sociedad está en contra, absolutamente en contra, diametralmente en contra. Me han dicho que no vaya por ahí, que pongo nervioso a la gente. Diametralmente en contra del concepto de amor de Dios. Dios es un concepto en que pone al demás por delante de mí. No sé si habéis visto un anuncio que está saliendo ahora, creo que es sobre unas infusiones, que ha acuñado un término, el yoísmo. Bueno, es egoísmo en grado puro, porque dice, ponte a ti en primer lugar y olvídate de los demás. Y además, si consigues 3 paquetes de infusiones, entrarás en el sorteo de un spa o de un masaje o yo qué sé. Mirar, cuando la gente hoy día empieza a hacer un anuncio, no es obra de creativos. Ahí hay psicólogos, hay sociólogos
que están estudiando nuestra sociedad para decirle a la gente lo que quiere oír. Y nuestra sociedad está fundamentada sobre el yoísmo. Primero yo, después yo, y si queda algo para mí. Poner a Dios por encima de todo significa estar dispuestos a que realmente Él rija nuestra vida y nuestro matrimonio. Y he dicho que el matrimonio es un pacto desde la perspectiva de Dios y no un contrato, como algunos dicen. Bueno, ya he firmado. Como he firmado, ya está. Bueno, mira, a mí el firmar me trae al fresco. Lo importante es tu compromiso y la profundidad de tu compromiso. Dios hizo un pacto con su pueblo, no un contrato. Dios quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros, no un contrato. Porque un contrato es un acuerdo entre partes. Y el cumplimiento del contrato depende de las dos partes. Y si la otra parte no cumple, yo estoy autorizado a no cumplir. ¿De acuerdo? Eso es un contrato. Todos nosotros hemos firmado alguna vez un contrato. Antes firmábamos las letras una por uno, ¿no? Las hipotecas. Y a veces te compro un piso y te ponían un patracol así de letras. Y tú firmando letras. ¿Os acordáis? Bueno, y aún así no se pagaban. Hoy día sin firmar tú dirás. El pacto no. El pacto es un compromiso que yo tomo y que no depende de lo que tú hagas. Dios ama a su pueblo, se compromete con su pueblo, a pesar de que el pueblo era infiel y no le correspondía. Y si además, si Dios dependiera de su actitud hacia mí, de lo que yo hiciera, apañado voy. Apañado voy, porque fallo más que una escopeta de feria. Dios establece un pacto conmigo. Yo te guiaré, yo te bendeciré. ¿Por qué? Porque quiero que tú seas de bendición y de guía para otros. Mi matrimonio debe fundarse en cuanto a un pacto. Yo te amaré, yo te seré fiel, yo estaré contigo, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, sea cual sea la circunstancia, incluso aunque tú no estés conmigo. Los pactos de Dios se fundamentan en un segundo tema muy importante, un amor incondicional. Porque el amor que es condicional no es amor, es reciprocidad. Si yo te quiero a ti porque tú me quieres, pues no tiene ninguna gracia, ¿verdad? ¿A que no? No tiene ninguna gracia. Una madre no ama a su hijo porque el hijo le quiera. El hijo puede ser un borde. La hija puede tener más fallos que una pelota de 5. ¿Deja por eso la madre de amar? Hay hijos que roban, que engañan, que agreden a sus padres. ¿No conocéis ningunos casos de esos? Hay hijos que lo que yo recomiendo a los padres es que cuando lleguen a casa cierren todo con llave. Y aún así no sé si se librarán. ¿Eso deja de amar el padre o la madre a ese hijo? Eso es el amor que Dios tiene conmigo, pero elevado de una manera infinitesimal. Sinceramente, ¿es el amor que yo tengo para con Dios? ¿Es el amor que yo tengo para con mi esposa? ¿O para con tu esposo? Pues hijos míos, como no es, al menos yo tengo que decir, no es así. Es un punto con el que tengo que trabajar.
El tercer elemento es la comunicación. Hemos hablado, y Elías habló y habló muy bien, sobre la comunicación, así que no voy a enfatizar mucho más. La comunicación para personas es fácil, pero a otras personas para mí es tremendamente difícil. Mi tendencia natural es meterme dentro de la concha. Pero hay diferentes tipos de comunicación. Y además, ¿qué quieres decir? Una comunicación debe basarse más en hechos que en palabras. Oh, y yo te quiero muchísimo, eres una preciosidad. Y luego por detrás, saca. Pues quiéreme menos. Quiéreme un poquito menos. Es decir, yo tengo que fomentar, si quiero que mi amor sea un amor y que mi matrimonio sea un matrimonio que rompa las expectativas de nuestra sociedad y que desafía cualquier tipo de umbral, yo tengo que establecerlo sobre esos tres principios: la dependencia de Dios, el amor y la comunicación. Pero no solamente eso, es decir, una de las cosas que me gusta del autor del material que estamos analizando, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, es que él dice que no hay nadie experto en amor, en matrimonio. No hay nadie absolutamente experto en matrimonio, porque cada matrimonio es diferente. Cada uno tenemos una experiencia, pero esa experiencia no es transportable. Es mi experiencia, porque cada persona es única y por lo tanto la unión de dos personas únicas crean una asociación única. Pero los principios sí, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Dependencia de Dios, amor por encima de las cosas y una comunicación franca y sincera. Pero para que exista estas tres cosas, yo tengo que tener en cuenta ciertos elementos que pueden dificultar, dañar o incluso anular estos elementos. En primer lugar, desechar la sospecha. ¿Cómo? Enfatizando la confianza. Yo lo digo por activa y por pasiva, y es algo que me gusta trabajar. Prefiero confiar aunque me engañe a estar siempre sospechando de todo el mundo. Y me repatea un dicho, y lo he dicho varias veces: piensa mal y acertarás. No, piensa mal y serás un mal pensado. ¿Es que te van a engañar? Pues ¿qué? Pues me engañen. ¿Quién puede librarse de que le engañen? Nadie. Ahora, para que no me engañen, me refugio bajo la sospecha y viendo todo lo malo, todo lo negro, todo lo perverso del otro. Pues hija mía, así las relaciones te duran menos que un pastel a la puerta de un colegio. Todo el mundo es bueno, hasta que no demuestre lo contrario. Y cuando lo demuestre, pues sigue siendo bueno, aunque me incordie. Esta semana estaba hablando con un hermano y que le dije: ay, tienes la capacidad de sacarme de quicio. Que pocas personas tienen esa capacidad, ¿eh? Es un mérito. Y esa persona dijo algo que tenía toda la razón del mundo. Por eso Dios me ha puesto a tu lado. Yo me la tragué y dije: pues tiene razón. Señor, ayúdame. Porque yo también tengo la capacidad de, a cierto tipo de personas, de sacarle de quicio. Ahora piensa lo mejor siempre de los demás. Desecha la sospecha. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también os perdonéis vosotros. ¿Os suena eso de algo? El segundo elemento que nosotros debemos de desechar es el resentimiento.
Señoras, tomen especialmente nota. Sí, bueno, caballeros, los caballeros también, pero hay cosas que son más... si no, decirme, caballeros, ¿alguna vez os ha pasado que vuestra mujer os ha dicho, ¿qué te pasa? Ves que está más negra que el carbón, que le sale humo por las orejas? Y dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿No os ha pasado eso? Y cuando después de mucho insistir empiezas a decir lo que te pasa, de pronto te sacan cosas que pasaron hace 6 meses. Bueno, y dejarme que sea conservador para que las mujeres no me tiren al cuello. De las que yo ni siquiera me acuerdo. ¿No os ha pasado nunca? Es algo especial. No digo que los hombres no tengamos, porque también hombres hay quien les cuesta trabajo perdonar. El tercer elemento es sin prisas. Las relaciones se hacen sin prisas. No es una carrera a corto plazo. Ahí los hombres tomemos nota, ¿eh? Cuando uno se acuesta, empieza y de pronto, ¡plaf!, se acabó. ¿O no? Y la mujer dice, ¿qué ha pasado? Ya no se ríen, ¿eh? Los hombres ya no se ríen. Decía Elías, decía, ¿cuántos segundos tiene que ser el amor? ¿El abrazo? Bueno, el amor también. ¿Ves? Los hombres hemos confundido las cosas. 6 segundos el abrazo. Bueno, ¿sabéis que yo últimamente estoy contando los segundos porque no llego a 6 segundos? La relación, el matrimonio se cuece a fuego lento. Es una carrera de larga distancia y se va haciendo cada día. Y cada día tenemos que asumir nuevos desafíos. Y cada día tenemos que asumir nuevos retos. Y cada día aparecen nuevas problemáticas. Las prisas siempre son unas malas consejeras. Y por último, el tema, el aburrimiento. Cuando uno ya supera con creces el listón de los 16 años, puede caer en la rutina. ¿Cómo podemos superar esto? Bueno, el verdadero amor, decía antes y enfatizo ahora, no es el que se expresa con la boca, sino con las aptitudes. No el que se expresa con las palabras, sino con las acciones. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pero no dice que nada soy, sino que enfatiza, vengo a ser como un címbalo que retiñe y cómo fastidia un sonido así. Es decir, el amor que solo se fundamenta en palabras no solamente no edifica, sino daña. No solamente no agrada, sino molesta. Sino molesta. El verdadero amor tampoco se conforma con sentimientos o emociones. El pastor Elías lo ha dicho antes. El enamoramiento, la pasión, dura máximo 2 años. Pero entre 2 años entre 6 meses y 2 años. Algunos no llegan ni a los 6 meses.
pero la media es entre 6 meses. Yo no puedo fundamentar, y mucha gente en nuestra sociedad fundamenta su amor en las pasiones y en los sentimientos. El amor se fundamenta en la decisión, porque es un pacto. Yo voy a cumplirlo aunque tú no lo cumplas. El apóstol Pablo, refiriéndose a sus hijos espirituales, aunque amándoos más, sea amado menos. Y ten en cuenta que cuando Dios habla de las relaciones, se pueden aplicar perfectamente al amor, al matrimonio, porque es la relación de amor que tiene que ser más fuerte, más poderosa y más íntima. No cometamos el error que comete nuestra sociedad. Digamos a nuestra sociedad 1 y 3 veces, 1 y 100 veces, no es algo de emociones ni de sentimientos, es de decisiones. El verdadero amor no depende de actos heroicos. El verdadero amor no depende de actos heroicos, ni de compensaciones. Con demasiada frecuencia la piciamos. ¿No la habéis piciado vosotros nunca en la relación? ¿No? Fantástico. Tener cuidado con él, que puede mentir en cualquier otra cosa también, ¿eh? La piciamos. Metemos la pata. Hacemos lo indebido. Nos pasamos 17 pueblos. No llegamos ni al primero. No se arregla simplemente diciendo, y ahora te compenso. Tenemos que buscar el cambio. Determinar qué es lo que estamos haciendo mal y cambiarlo. Mirar, tiene que darnos el Señor la suficiente sabiduría para transmitir a nuestras vidas y a nuestra sociedad, y me dirijo especialmente a vosotros, los más jóvenes, que una boda realizada por todo lo alto, tirando la casa por la ventana, no determina un hogar feliz y estable. Lo único que determina un hogar feliz y estable es fundamentarlos en la dependencia de Dios, basarlo en el amor como Dios nos enseña, fortalecerlo con la comunicación, luchando contra las sospechas, luchando contra los resentimientos, las prisas y combatiendo el aburrimiento. Cada día. En cada momento y en cada situación. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y eso es lo que nos enseña Cristo con su ejemplo. Y cuando somos capaces de hacer esto, podemos decir que no hay nada capaz de apartarnos, como no hay nada que es capaz de apartarnos del amor de Dios. Si nuestra vida refleja ese amor, no hay nada que pueda prevalecer contra él. Me gustaría terminar poniendo en el aire una serie de desafíos. Tú eso no lo puedes conseguir si no te has rendido previamente a Jesucristo y le declaras y le reconoces como Señor. No lo puedes conseguir. Porque claro, si tú no las declaras como Señor, ¿cómo vas a someterte a Él? ¿Cómo vas a reflejar su amor? ¿Cómo vas a comunicarte bajo sus parámetros? Si no has entregado tu vida a Cristo.
en cualquier manera y en cualquier forma, yo te invito a que lo hagas. Porque eso te llevará a conocer el amor con mayúsculas. El amor con mayúsculas. Si tienes problemas en tu relación, evidentemente cuando hablo de relación no solamente me refiero al matrimonio, aunque principalmente al matrimonio. Si tienes problemas en tus relaciones, analiza esos 7 elementos. Reflexiona durante esta semana sobre todos y cada uno de ellos. Mira dónde estás fallando. Ponte delante de Dios y si es necesario, busca ayuda para superarlo. Porque, hermanos, el matrimonio fue creado por Dios para bendecir a los hombres, para que los hombres fuéramos en plenitud. No es una cárcel, no es una condena, no es un agobio, no es un suplicio, es el plan de Dios para potenciar a los hombres. Por eso, si en una sociedad falla la familia, la sociedad se desmorona. Por eso, yo te invito a que tomes esas decisiones. Por favor, no dejes que pase más tiempo sin tomar esas decisiones. Y en cualquier caso, sea cual sea nuestro grado de relación con Dios, tomemos la decisión hoy de fortalecerlo, de profundizarlo, de ir más allá. Os invito a que nos pongamos en pie para entonar de nuevo la canción que cantamos al principio y esta vez cantándola todos, ¿de acuerdo? Y te quiero encarecer con todo mi corazón, si has tomado una decisión en cualquiera de este sentido, te invito a que pases al lugar de oración. Queremos apoyarte, queremos ayudarte, queremos bendecirte.